Hola, amantes de la literatura. Bienvenidos a Audiomentores, donde traemos las mejores historias en formato de audiolibro. Antes de sumergirnos en esta intrigante narración, te invito a suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros audiolibros. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido para ti. Hoy te presentamos En el bosque, una obra maestra del escritor japonés Ryunosuke Akutagawa. Este relato nos sumerge en un misterio perturbador. Un samurái ha sido asesinado en un bosque, pero cada testigo cuenta una versión diferente de los hechos. ¿Quién dice la verdad? ¿Qué es real y qué es mentira? Dividiremos esta narración en 15 capítulos, en los que descubrirás los testimonios contradictorios de los personajes, la incertidumbre sobre la verdad y un desenlace sorprendente. Si te gustan las historias que desafían la percepción y la realidad, quédate hasta el final. Comencemos. Capítulo 1. El hallazgo del cuerpo. El sol descendía lentamente, proyectando sombras alargadas entre los árboles del bosque. Las cigarras cantaban con insistencia, anunciando el calor sofocante de la tarde. Un leñador caminaba por un sendero angosto, su hacha descansando sobre su hombro. Llevaba varias horas en el bosque, buscando buena madera que cortar y llevar de regreso a la aldea. Sus sandalias crujían sobre las hojas secas, y su mente divagaba entre pensamientos triviales sobre el trabajo y la cosecha próxima, cuando algo lo obligó a detenerse de golpe. A un lado del camino, entre los arbustos, algo brillaba bajo la luz del sol. Instintivamente, se acercó con cautela. Fue entonces cuando vio la figura inmóvil de un hombre tendido boca arriba. El leñador sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Se quedó de pie, observando la escena con una mezcla de horror y desconcierto. El hombre llevaba un kimono azul oscuro, pero su pecho estaba descubierto y atravesado por una herida mortal. El filo de un puñal sobresalía de su carne, reflejando un leve destello a la luz del día. El leñador tragó saliva. No había señales de vida en el rostro del hombre. Sus ojos estaban entreabiertos, su boca ligeramente desencajada en una expresión de sufrimiento. Un sombrero de viajero, de los que suelen usar los samuráis en sus travesías, yacía a unos metros de distancia, atrapado entre la maleza. A su lado, el viento hacía crujir un pedazo de cuerda rota, como si hubiese sido usada recientemente. La escena estaba impregnada de algo indescriptible, una sensación densa y oscura que hacía que el bosque, normalmente apacible, se sintiera ahora opresivo. La brisa soplaba con suavidad, pero no lograba disipar la pesadez del momento. El leñador sintió que debía irse de inmediato, pero sus pies estaban clavados en el suelo. ¿Qué debía hacer? El silencio del bosque se rompió con el graznido de un cuervo que pasó volando por encima de las copas de los árboles. Aquello pareció devolverle el control de su cuerpo. Sin pensarlo más, se giró y echó a correr hacia la aldea. Al llegar, su respiración era agitada y su rostro reflejaba el espanto de lo que había visto. Sin perder tiempo, buscó a los oficiales de la aldea y les contó todo. Pronto, el magistrado local y sus hombres partieron con él hacia el lugar del hallazgo. Cuando el grupo llegó al bosque, los oficiales comenzaron a examinar la escena con detenimiento. Se dieron cuenta de que el cuerpo pertenecía a un samurái llamado Kanazawa no Takeiro. Su katana no estaba a la vista, lo cual era extraño. Un samurái jamás se separaría de su espada a menos que le fuera arrebatada. Uno de los oficiales notó algo más. Cerca del cadáver, oculto entre las hojas secas, había un objeto pequeño y delicado. Era un peine de mujer, tallado con finos detalles y aún reluciente a pesar del polvo del camino. El magistrado lo tomó entre sus manos, observándolo con detenimiento. ¿Qué significaba aquello? ¿Quién era la mujer dueña de ese peine? El magistrado suspiró. No había testigos aparentes, pero la escena sugería que no se trataba de un simple ataque de bandidos. Había algo más en esa historia, algo que estaba fuera de su alcance en ese momento. Cuando regresaron a la aldea, la noticia del crimen se extendió rápidamente. La gente comenzó a hacer preguntas. ¿Quién había asesinado al samurái? ¿Qué hacía en ese bosque? ¿Y qué papel jugaba la mujer del peine en todo esto? Lo que nadie imaginaba era que esta sería una de las historias más desconcertantes que se recordarían en la región. Lo que parecía un simple asesinato pronto se convertiría en un enigma que pondría en duda la naturaleza misma de la verdad. Capítulo 2. El testimonio del leñador.
El sol ya había alcanzado su punto más alto cuando el leñador se presentó ante el magistrado de la aldea. Estaba sentado sobre sus rodillas en la pequeña sala donde se realizaban las audiencias. Frente a él, el magistrado observaba con atención, con su abanico de papel en mano. A su lado, 2 oficiales tomaban nota de cada palabra que el testigo pronunciaba. «Relata con detalle lo que viste en el bosque», ordenó el magistrado con voz firme. El leñador asintió, aún nervioso por la experiencia que había vivido. «Salí temprano a buscar madera, como hago todos los días. Tomé el sendero de la colina y caminé por varias horas. No vi nada extraño al principio. Solo el sonido del viento y las cigarras. Pero cuando me desvié un poco del camino en busca de un buen árbol, noté algo entre los arbustos». El leñador hizo una pausa. Sus manos estaban entrelazadas sobre sus rodillas, y su mirada parecía perderse en el suelo, como si reviviera la escena en su mente. «Era un hombre», continuó. «Estaba tirado boca arriba. Al principio pensé que solo estaba descansando, pero cuando me acerqué vi la herida en su pecho. El cuchillo seguía clavado en él». El magistrado inclinó levemente la cabeza. «¿Había señales de lucha?» «Sí», respondió el leñador. Las hojas estaban revueltas, como si 2 personas hubieran forcejeado en el suelo. También había un sombrero de viajero cerca del cuerpo. «Y, encontré algo más». El magistrado levantó la vista. «¿Qué encontraste?» El leñador tragó saliva antes de responder. «Un pedazo de cuerda rota. Parecía haber sido usada para atar a alguien. No sé si al samurái, o a otra persona». Los oficiales intercambiaron miradas. El magistrado, sin dejar de observar al leñador, hizo una señal para que continuara. «No vi más. Me asusté y corrí de regreso a la aldea para avisar. No me quedé a revisar nada más». El magistrado guardó silencio por un momento, evaluando las palabras del testigo. «¿Viste a alguien más en el bosque?» El leñador negó con la cabeza. «No, señor. Solo el cuerpo». Uno de los oficiales dejó su pincel sobre el pergamino donde había estado tomando notas. «Dijiste que el cuchillo seguía clavado en el pecho del samurái. ¿Notaste algo particular en él?» El leñador frunció el ceño, tratando de recordar. Era un cuchillo fino, no muy grande. Su mango tenía detalles en dorado, como si perteneciera a alguien de buena posición. El magistrado se reclinó levemente. «¿Estás seguro de que el hombre era un samurái?» «Sí», respondió el leñador. «Su vestimenta, su postura, y además, alguien de la aldea lo identificó después. Era Kanazawa no Takeiro». El magistrado asintió lentamente. «Bien. Has sido de ayuda. Puedes retirarte». El leñador hizo una profunda reverencia antes de levantarse y salir de la sala. Cuando la puerta se cerró tras él, el magistrado se giró hacia sus oficiales. «No parece estar mintiendo», dijo uno de ellos. «Pero su testimonio no nos dice quién lo mató». El magistrado asintió con seriedad. «Es solo el principio. Necesitamos más testimonios. Alguien tuvo que ver algo». El caso no estaba ni cerca de resolverse. De hecho, con cada respuesta, surgían más preguntas. Capítulo 3. El testimonio del monje budista. La sala donde el magistrado realizaba los interrogatorios se mantenía en un silencio absoluto. Solo el tenue sonido de una brisa colándose por la ventana interrumpía la quietud. Frente al magistrado, sentado con la espalda recta y las manos reposando sobre su regazo, estaba un monje budista. Su rostro reflejaba serenidad, pero sus ojos guardaban algo más profundo, tal vez incertidumbre o un rastro de inquietud que intentaba ocultar. El magistrado lo observó con detenimiento antes de hablar. «Se dice que ayer por la mañana viajabas por el camino que atraviesa el bosque», comenzó. «¿Puedes decirnos si viste algo inusual?» El monje asintió con calma. «Así es, honorable magistrado. Caminé por el bosque en mi ruta hacia el templo de Kiyosu. Fue temprano, poco después del amanecer. Todo parecía en calma, hasta que vi a un hombre y a una mujer en el sendero». El magistrado se inclinó levemente hacia adelante. «¿Cómo eran?» «El hombre era un samurái», respondió el monje sin titubear. Vestía un kimono azul oscuro y llevaba su espada al costado. Su porte era digno, pero su semblante parecía preocupado. A su lado iba una mujer montada en un caballo. Su rostro estaba cubierto por un velo,
pero por su postura y vestimenta, deduje que era su esposa. El magistrado frunció el ceño. ¿Parecían estar en peligro? ¿O discutían entre ellos? El monje negó con la cabeza. No podría decirlo con certeza. Pasaron junto a mí sin hablar. Sin embargo, noté que el samurái miraba a su alrededor con frecuencia, como si sintiera que alguien lo seguía. ¿Alguien lo seguía?, preguntó uno de los oficiales. El monje cerró los ojos por un momento, recordando. No vi a nadie en ese momento. Pero, después de que la pareja se perdió en el camino, sentí algo extraño en el aire. Una presencia, quizás. Fue solo una sensación, pero me detuve por un instante y miré a mi alrededor. Entonces, escuché el sonido de hojas secas crujiendo en la distancia. El magistrado intercambió una mirada con sus oficiales. ¿Viste quién o qué lo provocó? No, respondió el monje. Solo vi los árboles meciéndose con el viento. Después de unos minutos, continué mi camino. El magistrado meditó en silencio. Las palabras del monje confirmaban que el samurái y su esposa habían pasado por el bosque antes del crimen. Además, la inquietud del hombre sugería que temía algo o a alguien. Uno de los oficiales intervino. ¿Pudiste ver el rostro de la mujer? El monje negó con la cabeza. No del todo. Como mencioné, llevaba un velo que cubría la mayor parte de su rostro. Pero pude notar que tenía una postura rígida. No parecía relajada. El magistrado entrecerró los ojos. ¿Dirías que estaba asustada? El monje guardó silencio por un momento antes de responder. No podría asegurarlo, pero tampoco puedo descartarlo. El magistrado tamborileó los dedos sobre la mesa. Bien. Eso es todo por ahora. Puedes retirarte. El monje hizo una leve reverencia y se puso de pie. Cuando salió de la sala, el magistrado cruzó los brazos. El samurái tenía miedo de algo, dijo en voz baja. O de alguien, añadió uno de los oficiales. El magistrado asintió. Cada testimonio nos da una pieza, pero el rompecabezas aún está incompleto. Necesitamos saber quién más estaba en ese bosque, y qué pasó después de que el monje dejó de verlos. Capítulo 4. El testimonio del policía. El sol comenzaba a ocultarse cuando el magistrado convocó al siguiente testigo. Era un policía local, un hombre de complexión fuerte y mirada severa, acostumbrado a tratar con criminales y bandidos. Se presentó con respeto ante la autoridad, pero su postura rígida y su tono firme delataban la seguridad con la que hablaba. Me llamaron para capturar a un bandido, comenzó el policía. Un hombre peligroso que merodeaba la zona y que podría estar relacionado con el crimen del samurái. El magistrado se acomodó en su asiento y entrelazó los dedos sobre la mesa. ¿Te refieres a Tajmaru? El policía asintió. Así es. Es un conocido forajido. Ha robado, atacado viajeros e incluso asesinado en el pasado. Es astuto, pero esta vez no tuvo suerte. El magistrado le hizo una señal para que continuara. Lo encontramos cerca de un río, tendido en el suelo y con claros signos de fiebre. Había bebido agua contaminada, lo que debilitó su cuerpo. Sin eso, habría sido más difícil atraparlo. ¿Tenía consigo algún arma?, preguntó uno de los oficiales. El policía asintió. Sí, llevaba una katana. Y no cualquier katana, sino una de alta calidad, con una empuñadura ornamentada. Al examinarla, notamos que pertenecía a Kanazawa no Takeiro, el samurái asesinado en el bosque. El magistrado entrecerró los ojos. ¿Cómo estás tan seguro de que era su espada? El policía se enderezó aún más. Un samurái nunca se separa de su katana, es una extensión de su honor. Además, más tarde preguntamos en la aldea y la esposa del samurái confirmó que era suya. El magistrado hizo un leve gesto con la cabeza, pensativo. Entonces Tajmaru tenía la katana del samurái cuando lo capturaste. ¿Llevaba algo más con él? Nada de valor. Solo ropas gastadas y un puñal pequeño. No era el mismo que encontramos en el cuerpo del samurái, sino uno diferente. El magistrado tamborileó los dedos sobre la mesa. ¿Cómo reaccionó cuando lo arrestaste? El policía soltó un leve suspiro. Al principio intentó resistirse, pero la fiebre lo tenía demasiado débil. Se rió de nosotros cuando le dijimos que estaba bajo arresto. Dijo que no se arrepentía de nada y que pronto sabríamos la verdad.
¿Admitió haber asesinado al samurái? El policía dudó un momento antes de responder. No directamente, pero tampoco negó haber estado en el bosque con él. Dijo que nos contaría todo más tarde, cuando estuviera frente a usted. El magistrado mantuvo el silencio por unos instantes. Tajmaru era un criminal experimentado, pero si estaba tan dispuesto a hablar, significaba que había más en esta historia de lo que parecía. ¿Hubo testigos cuando lo atrapaste? Algunos aldeanos lo vieron. No lo ayudaron, pues todos lo temen. Saben que es un hombre peligroso. Uno de los oficiales intervino. Si Tajmaru tenía la katana del samurái, es posible que lo haya matado. Pero ¿por qué dejaría el cuerpo en el bosque y llevaría consigo solo la espada? El policía negó con la cabeza. Eso es lo que no sabemos. Cuando lo capturamos, no tenía otras pertenencias del samurái. No su ropa, ni su dinero, ni nada más que la espada. El magistrado se llevó una mano a la barbilla. Eso significa que si Tajmaru mató al samurái, alguien más pudo haber estado involucrado. El policía asintió. Es posible. O quizás hubo algo más que aún no conocemos. El magistrado tomó nota mentalmente de cada detalle. Bien. Tajmaru hablará mañana. Quiero escuchar su versión de los hechos. El policía inclinó la cabeza y se retiró. Cuando la puerta se cerró, el magistrado se dirigió a sus oficiales. Hemos escuchado a 3 testigos, y cada uno nos ha dado una parte de la historia. Pero aún no sabemos la verdad. Uno de los oficiales asintió. El leñador encontró el cuerpo. El monje vio al samurái con su esposa antes del crimen. Y ahora sabemos que Tajmaru tenía la katana del samurái. El magistrado cerró los ojos por un momento. Mañana será un día importante. Si Tajmaru está dispuesto a hablar, podríamos estar más cerca de resolver este enigma, o más lejos de lo que imaginamos. Capítulo 5. La confesión del bandido. El aire en la sala de audiencias estaba cargado de expectación. Los oficiales estaban atentos, el magistrado mantenía su postura erguida y en el centro de la habitación, atado con una gruesa soga y escoltado por 2 guardias, se encontraba Tajmaru, el infame bandido. Era un hombre de aspecto feroz, con el cabello enmarañado y la ropa sucia y desgarrada. Sus ojos brillaban con una mezcla de astucia y burla, y aunque su cuerpo aún mostraba signos de debilidad por la fiebre, su actitud era desafiante. Así que tú eres el famoso Tajmaru, dijo el magistrado, con voz firme. El bandido sonrió de lado. Y usted debe ser el honorable magistrado, respondió con tono burlón. Me han dicho que quiere conocer mi versión de los hechos. Eso es correcto, afirmó el magistrado. Se te encontró con la katana del samurái Kanazawa no Takeiro. ¿Cómo llegó a tus manos? Tajmaru soltó una risa ronca. Yo maté a ese hombre. Las palabras cayeron pesadas en la sala. Los oficiales intercambiaron miradas, algunos asintiendo con la cabeza como si la confesión fuera suficiente. Pero el magistrado no se dejó llevar por la aparente facilidad del caso. Cuéntanos todo, ordenó. Desde el principio. Tajmaru se inclinó un poco hacia adelante, su sonrisa se ensanchó y sus ojos chispearon con malicia. Fue simple. Estaba descansando en el bosque cuando vi al samurái y a su esposa. Ella era hermosa, incluso con su rostro cubierto por un velo. Bastó un vistazo para que decidiera que debía tenerla. El magistrado se mantuvo en silencio, escuchando atentamente. Sabía que un combate directo con un samurái podría ser peligroso, así que ideé un plan, continuó el bandido. Me hice pasar por un comerciante que había encontrado un tesoro oculto en el bosque. Le dije al samurái que podía mostrarle el escondite. Uno de los oficiales frunció el ceño. ¿Y él te creyó? Tajmaru se echó a reír. La codicia es más fuerte que la prudencia, incluso para los honorables guerreros. El samurái dudó, pero su curiosidad fue mayor. Dejó a su esposa esperando en el sendero y me siguió al interior del bosque. El magistrado permaneció imperturbable. ¿Y qué pasó entonces? Lo ataqué, respondió Tajmaru sin rodeos. No fue fácil. Él sacó su katana y luchó con todas sus fuerzas. Pero yo soy rápido. Logré derribarlo y, tras una feroz pelea, lo até con una cuerda. El magistrado recordó lo que el leñador había dicho sobre la cuerda encontrada cerca del cuerpo. Entonces lo ataste. ¿Y después? El bandido sonrió con aire triunfal.
Fui por su esposa. Le dije que su esposo había sufrido un accidente y que necesitaba su ayuda. La llevé hasta donde él estaba. Cuando ella lo vio atado y en el suelo, gritó de horror. El magistrado entrecerró los ojos. ¿Qué hiciste después? Tajmaru dejó escapar un suspiro exagerado. Le dije que se convirtiera en mi mujer. La sala quedó en un silencio absoluto. Le dije que después de haber visto su esposo en esa condición, no tenía más opción que seguirme. No podía permitir que dos hombres la hubieran visto en un estado tan vulnerable. El magistrado no reaccionó, pero los oficiales mostraron signos de incomodidad. La mujer luchó, gritó, pero no pudo hacer nada contra mí. Continuó Tajmaru con tono indiferente. Y cuando todo terminó, la miré. Esperaba que me suplicara por su vida o que me maldijera, pero en vez de eso, algo cambió en sus ojos. ¿Qué quieres decir? Preguntó uno de los oficiales. Se levantó con orgullo, miró a su esposo, y le dijo algo que me sorprendió. Tajmaru se relamió los labios antes de continuar. Me pidió que matara al samurái. Dijo que no podía vivir con la vergüenza de haber sido tocada por otro hombre mientras él aún estuviera con vida. Los oficiales se quedaron boquiabiertos. ¿Y qué hiciste? Preguntó el magistrado. Me reí, respondió Tajmaru. Nunca había oído algo tan absurdo. Pensé en dejar al samurái con vida, pero la mujer insistió. Me dijo que si yo era un verdadero hombre, debía acabar con él. El magistrado asimiló la historia en silencio. ¿Entonces lo mataste? Tajmaru negó con la cabeza. No de inmediato. Desaté al samurái y le di la oportunidad de luchar por su honor. Peleamos de nuevo, esta vez con todo nuestro poder. Fue un duelo justo. Y al final, fui yo quien quedó en pie. ¿Mataste al samurái en ese duelo? Tajmaru asintió con orgullo. Así fue. Lo atravesé con mi espada y cayó al suelo, muerto. ¿Y qué pasó con la mujer? El bandido chasqueó la lengua. Ah, la mujer. No esperaba lo que ocurrió después. En cuanto su esposo murió, ella tomó la daga y huyó al bosque. No intenté perseguirla. No tenía sentido. El magistrado se mantuvo impasible. ¿Y la katana del samurái? La tomé como trofeo, admitió Tajmaru. Pero, ya ves, ni siquiera tuve tiempo de disfrutarla antes de que me atraparan. Hubo un largo silencio en la sala. El magistrado observó detenidamente al bandido, evaluando cada una de sus palabras. ¿Y sostienes que esta es la verdad? Preguntó finalmente. Tan verdad como que estoy sentado aquí, respondió Tajmaru con una sonrisa burlona. Pero claro, no soy el único que estuvo allí. Pregúntele a la mujer, si es que pueden encontrarla. El magistrado miró a sus oficiales. No podemos dar este caso por cerrado hasta escuchar el testimonio de la esposa del samurái. Encuéntrenla. Los oficiales asintieron y salieron rápidamente de la sala. Mientras Tajmaru era escoltado de regreso a su celda, el magistrado se quedó pensativo. Algo en la historia del bandido tenía sentido, ¿pero era la verdad completa? ¿O solo una versión más de lo ocurrido? El misterio aún no estaba resuelto. Y la clave ahora estaba en encontrar a la mujer. Capítulo 6. El testimonio de la esposa del samurái. El sol ya se encontraba bajo en el horizonte cuando los oficiales escoltaron a la mujer hasta la sala de audiencias. Masago, la esposa del samurái, caminaba con pasos temblorosos. Vestía un kimono sencillo y desgastado, y su rostro reflejaba una mezcla de tristeza y cansancio. Sus ojos, enrojecidos, apenas se levantaban del suelo. El magistrado la observó detenidamente. Hasta ahora, había escuchado 3 versiones de lo ocurrido en el bosque, pero ninguna de ellas contaba su perspectiva. Finalmente, con un tono firme pero sereno, le habló. Masago, has sido llamada aquí para que nos cuentes lo que ocurrió en el bosque. Sabemos lo que otros han dicho, pero ahora queremos escuchar tu versión. La mujer respiró hondo y, tras un momento de silencio, comenzó a hablar con voz temblorosa. Mi esposo y yo viajábamos por el bosque cuando un hombre nos interceptó en el camino. No nos dio tiempo de reaccionar. En un instante, el caballo se encabritó y caí al suelo. Antes de que pudiera levantarme, el bandido ya había sometido a mi esposo. Se interrumpió un momento y cerró los ojos con fuerza, como si quisiera borrar la escena de su memoria. Nos llevó a un claro en el bosque, continuó.
Ató a mi esposo con una cuerda y lo dejó en el suelo. Luego, se acercó a mí. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro, pero su voz se mantuvo firme. No pude hacer nada. No importa cuánto intenté resistirme. Él era demasiado fuerte. La sala quedó en completo silencio. Nadie se atrevió a interrumpir. El magistrado la dejó continuar. Cuando todo terminó, miré a mi esposo. Su rostro estaba marcado por la humillación y el desprecio. Me miraba con odio. No con odio hacia el bandido, sino hacia mí. Su voz se quebró por un momento. Yo, no pude soportarlo. Le rogué que me matara. Le dije que no podía vivir con esa vergüenza, que si él era un verdadero samurái, debía acabar conmigo. Uno de los oficiales frunció el ceño. ¿Querías morir? Masago asintió lentamente. Pero él no me respondió. Solo me miró con frialdad, como si yo ya no fuera su esposa, como si yo no existiera. En ese momento, sentí que algo dentro de mí se rompía. El magistrado entrecerró los ojos. ¿Qué hiciste después? Masago tomó aire, pero su cuerpo temblaba visiblemente. No recuerdo con claridad. Solo sé que tomé la daga que mi esposo llevaba en su cinturón, y la hundí en su pecho. Un murmullo recorrió la sala. Los oficiales intercambiaron miradas de sorpresa. ¿Estás diciendo que fuiste tú quien mató al samurái? Preguntó el magistrado. Masago asintió lentamente. Sí. No podía soportar su mirada. Era peor que la muerte misma. El magistrado meditó en sus palabras. Después de eso, ¿qué hiciste? Corrí, respondió Masago. Corrí sin rumbo hasta que me desplomé en el bosque. Cuando desperté, estaba en un templo cercano. Un monje me había encontrado y cuidado hasta ahora. Uno de los oficiales la observó con escepticismo. Tajmaru dijo que fue él quien mató al samurái en un duelo. Sin embargo, tú dices que lo mataste con tu propia daga. ¿Cómo explicas eso? Masago negó con la cabeza. No sé por qué él diría eso. Pero yo fui quien hundió la daga en el pecho de mi esposo. El magistrado permaneció en silencio por un largo rato. Ya tenía 4 testimonios, pero en lugar de obtener claridad, el caso se volvía aún más confuso. Finalmente, se dirigió a sus oficiales. Hemos escuchado 4 versiones distintas de los hechos. Ninguna concuerda completamente. Debemos considerar la posibilidad de que ninguno de ellos haya dicho toda la verdad. Los oficiales asintieron, pero uno de ellos se atrevió a preguntar. Señor, ¿y si hay otro testigo que aún no hemos considerado? El magistrado miró hacia la ventana, donde la luz del día comenzaba a desvanecerse. Sí. Hay alguien más que aún no ha hablado. Los oficiales se miraron entre sí, sin entender a qué se refería el magistrado. Llamen a un médium, ordenó finalmente. Vamos a escuchar el testimonio del samurái. Y con esas palabras, el misterio del bosque se volvió aún más profundo. Capítulo 7. La invocación del samurái. La sala estaba impregnada con una extraña atmósfera esa tarde. El aire fresco del exterior no alcanzaba a penetrar la habitación cerrada, y la luz tenue de las lámparas apenas iluminaba los rostros tensos de los oficiales y el magistrado. Todos esperaban la llegada de un testigo peculiar, uno que nunca antes se había solicitado en un caso como este. El médium había sido convocado, y con él, una nueva posibilidad: escuchar el testimonio de alguien que ya no pertenecía a este mundo. Masago había mencionado, en su desesperación, que su esposo había quedado marcado por la humillación, y que su espíritu podría tener algo más que decir sobre su propio destino. El magistrado, curioso y decidido, había ordenado que el médium fuera traído al tribunal. La puerta se abrió lentamente, y un hombre de rostro severo y ojos apagados entró en la sala. Vestía una túnica sencilla, sin adornos, y su presencia era austera, casi temerosa. Caminó con lentitud hasta el centro, donde se encontraba un pequeño altar con incienso encendido, dispuesto para la invocación. El magistrado le hizo un gesto para que se acercara. Comencemos, dijo con voz baja. El médium asintió sin pronunciar palabra. En sus manos sostenía un pequeño cuenco de madera con agua, el cual colocó sobre el altar. Luego se sentó en silencio, cerrando los ojos, y comenzó a murmurar palabras en un tono bajo y monótono. La atmósfera en la sala se volvió más densa, como si la misma presencia del lugar hubiera cambiado. Los oficiales se miraron unos a otros,
inseguros de lo que estaba por suceder. Unos minutos pasaron en completo silencio, solo interrumpidos por el murmullo del médium. De repente, una brisa fría recorrió la sala. El ambiente parecía haberse cargado de energía invisible. Fue entonces cuando el médium abrió los ojos y habló, pero su voz ya no era la suya. Era otra, más profunda, más grave. ¿Quién busca mis palabras? Los oficiales retrocedieron ligeramente, sorprendidos. El magistrado, aunque intrigado, no mostró temor. Se acercó al altar y, con respeto, preguntó: «Soy el magistrado de esta región. Hemos investigado el asesinato de Kanazawa no Takeiro. ¿Eres su espíritu?» El médium, poseído por la entidad, asintió lentamente. «Soy él. Kanazawa no Takeiro». Un estremecimiento recorrió la sala. Los oficiales, aunque en silencio, no podían ocultar su asombro. El magistrado se inclinó ligeramente hacia adelante, observando al médium que ahora parecía ser otra persona, una entidad que había cruzado entre los dos mundos. «Te pedimos que nos cuentes lo que sucedió en el bosque. Queremos conocer la verdad». El espíritu de Kanazawa habló de nuevo, pero su tono se tornó sombrío. «Todo ocurrió como él dijo. Tajmaru me atacó. Me tendió una trampa, engañándome con falsas promesas. Pero lo que no contó, lo que no puede contar, es lo que ocurrió después». El magistrado mantuvo su atención en el médium. «¿Qué sucedió después de que Tajmaru te atacó? ¿Qué ocurrió con tu esposa?» El espíritu suspiró, y la luz en la habitación pareció apagarse por un instante. Ella no podía soportarlo. No podía soportar lo que había ocurrido. Vi en sus ojos el mismo dolor que yo sentía. Pero lo que no entendió, lo que nadie entiende, es que al final, ella fue quien eligió mi destino. El magistrado frunció el ceño, intrigado. «¿Cómo? ¿De qué estás hablando?» La voz del espíritu se tornó más grave, llena de arrepentimiento. «Ella fue quien pidió que yo muriera». En sus palabras, en su mirada, había algo más. Ella ya no me amaba. La vergüenza había consumido todo lo que quedaba de nuestra unión. No fue Tajmaru quien decidió mi final, fue mi esposa. Fue ella quien dijo que si yo debía morir para que ella pudiera vivir con honor, entonces debía ser yo quien perdiera la vida. Un silencio profundo llenó la sala, y los oficiales parecían incapaces de comprender lo que oían. El magistrado, sin embargo, no apartó la vista del médium. «Entonces tú, ¿no peleaste para defenderte? ¿No intentaste salvarte?», preguntó con voz seria. «Lo hice», respondió el espíritu, con tono triste. «Pero ya era demasiado tarde. El duelo que tuve con Tajmaru fue solo una ilusión. Mientras luchábamos, mi mente ya estaba ocupada en lo que ella me había dicho. Mi vida ya no tenía valor para ella. Y aunque yo deseaba seguir luchando, en el fondo sabía que si moría, ella viviría con menos dolor». El magistrado observó el cuenco de agua sobre el altar, que comenzaba a vibrar sutilmente. «Y después de tu muerte, ¿qué ocurrió con ella?», preguntó, con voz calmada. El espíritu de Kanazawa cerró los ojos. «Ella huyó. Corrió hacia el bosque, dejando todo atrás. Al principio, no entendí por qué lo hizo. Pero ahora, sé que no era solo el miedo lo que la impulsaba. Era su propia condena. Ella me mató, y no podía vivir con eso». El médium cayó en un silencio profundo. La sala estaba en total quietud, mientras los presentes procesaban las palabras que acababan de escuchar. El magistrado se quedó pensativo, mirando al médium, como si tratara de alcanzar la verdad en lo más profundo de las palabras del espíritu. Finalmente, el magistrado se inclinó hacia el médium, quien regresaba lentamente a su estado normal. «Gracias por tus palabras, espíritu de Kanazawa no Takeiro. Que encuentres paz». El médium parpadeó varias veces, como si despertara de un sueño profundo. Al mirar alrededor, se dio cuenta de la intensidad de la mirada de los presentes. ¿Qué sucedió?», preguntó, desconcertado. El magistrado, con una expresión grave, se dirigió a él. «Lo que sucedió es que ahora tenemos una versión más clara de los hechos. Pero también sabemos que la verdad es aún más compleja de lo que imaginábamos». Los oficiales se miraron entre sí, sin palabras. El caso había tomado un giro inesperado, y el enigma del bosque no había llegado ni a su fin ni a su inicio. La historia aún tenía más secretos por revelar.
Y con ese último susurro del samurái, la investigación se acercaba a una nueva revelación. Capítulo 8. El dilema del magistrado. El magistrado no podía dejar de pensar en lo que había escuchado. La confesión del espíritu de Kanazawa no Takeiro había hecho que todo lo que creía saber sobre el caso se desmoronara. Ahora todo parecía más confuso, más turbio. Tajmaru, el bandido, había dicho que él fue quien mató al samurái, mientras que Masago, la esposa, había afirmado que ella misma lo había matado. Y ahora el espíritu de Kanazawa había revelado que su esposa no solo había sido un testigo pasivo, sino que, en realidad, había sido quien lo había condenado a muerte. El magistrado caminaba de un lado a otro en su despacho, la mente atiborrada de preguntas sin respuestas. Todo parecía entrelazarse de una manera que desbordaba la lógica. Masago había huido tras la muerte de su esposo, y aunque los oficiales ya habían buscado en las aldeas cercanas, no habían encontrado rastros de ella. ¿Qué había sucedido con ella después del asesinato? ¿Había huido por la vergüenza o había algo más oscuro en su huida? El caso se estaba volviendo cada vez más complejo, y la verdad parecía escaparse entre sus dedos. El magistrado sabía que debía tomar una decisión pronto, pero no tenía todas las piezas del rompecabezas. En ese momento, uno de los oficiales, un joven de mirada alerta, irrumpió en la habitación. «Señor, hemos encontrado algo», dijo, con una mezcla de emoción y aprensión en su voz. El magistrado levantó la mirada, intrigado. «¿Qué has encontrado?» El oficial se acercó a él y dejó sobre la mesa un pequeño paquete envuelto en tela. Al abrirlo, el magistrado vio una daga de acero, la hoja manchada con lo que parecía ser sangre seca. Era la misma daga que Kanazawa no Takeiro había llevado consigo, y que Masago había mencionado durante su testimonio. El oficial continuó. «Hemos encontrado esto cerca del templo en el que se refugió la mujer. Estaba enterrada, como si alguien hubiera intentado ocultarla». El magistrado tomó la daga con cuidado, observando la inscripción en el mango. Era el mismo diseño que la espada de Kanazawa, lo que confirmaba su autenticidad. ¿Por qué habría sido enterrada en un lugar tan alejado del escenario del crimen? ¿Era una pista de Masago, o alguien más había estado tratando de cubrir sus huellas? «Llama a los oficiales. Necesito que se preparen para una búsqueda en el templo cercano», ordenó el magistrado con firmeza. El oficial asintió y salió rápidamente. El magistrado guardó la daga en su escritorio, sus pensamientos procesando las implicaciones de ese hallazgo. Podía sentir que se acercaba a la verdad, pero aún quedaba mucho por descubrir. Poco después, los oficiales se reunieron en el despacho. El magistrado les explicó la situación y les dio instrucciones claras. Mientras tanto, él mismo se preparó para visitar el templo, sabiendo que ahí podría encontrar la última pieza que le faltaba para resolver el caso. El viaje al templo fue silencioso, el aire fresco de la tarde se mezclaba con la inquietud que sentía en su pecho. Mientras caminaba entre los árboles que rodeaban el templo, el magistrado pensaba en las palabras de Masago. Ella había afirmado que la vergüenza era lo que la había llevado a huir, pero ¿era realmente eso lo que había motivado sus acciones? La daga enterrada cerca del templo indicaba que tal vez había algo más oscuro en sus intenciones, algo que ni ella misma había querido revelar. Al llegar al templo, el magistrado fue recibido por un monje anciano, quien lo observó con una expresión de preocupación. «¿Qué lo trae por aquí, honorable magistrado?», preguntó el monje con voz suave pero firme. «He venido a hablar sobre el caso de Kanazawa no Takeiro», respondió el magistrado. El monje frunció el ceño al escuchar el nombre, como si recordara algo doloroso. ¿Sobre el samurái? El monje parecía indeciso, pero luego asintió. «Puede pasar, pero le advierto que este lugar guarda muchas sombras». El magistrado lo siguió hasta una pequeña habitación en el interior del templo, donde los murmullos del viento y los cantos lejanos de los monjes creaban una atmósfera de misterio. El monje le ofreció té, pero el magistrado no aceptó. Su mente estaba enfocada en la tarea que tenía por delante. «¿Qué sabe de la esposa del samurái?», preguntó el magistrado directamente. El monje suspiró y bajó la mirada. «La mujer estuvo aquí, días después de la muerte de su esposo. Llegó cubierta de polvo, exhausta y con una mirada vacía. Parecía perdida. No dijo mucho, solo que había cometido un gran pecado». El magistrado se inclinó hacia adelante. «¿Un gran pecado? ¿A qué se refería?». No lo dijo claramente.
Pero vi en sus ojos que no solo huía de la vergüenza. Había algo más, algo que la perseguía, algo que la atormentaba. Pero antes de que pudiera interrogarla más, ella desapareció. Salió una mañana sin dejar rastro. El magistrado se quedó pensativo. ¿Y la daga?, preguntó de repente. El monje pareció sorprendido por la pregunta. ¿La daga? Ah, sí. La encontró un joven monje en el bosque cercano, enterrada. Lo extraño es que la mujer nunca habló de ella. Nunca la mencionó. Y eso me hizo pensar que tal vez había sido parte de la decisión final de su vida. El magistrado asintió lentamente. Cada nueva información parecía complicar aún más el caso, pero también lo acercaba a la verdad. Gracias por tu ayuda, dijo finalmente, poniéndose de pie. Si escuchas algo más sobre ella, por favor, avísame. El monje asintió, pero su expresión mostraba que sabía que el misterio del caso no se resolvería fácilmente. El magistrado dejó el templo, con la sensación de que algo estaba a punto de revelarse, pero todavía no podía ponerle nombre. El bosque, el crimen, los testimonios, todo parecía un laberinto sin salida. Sin embargo, una idea comenzaba a formarse en su mente. La verdad no solo se escondía en las palabras de los testigos, sino también en lo que no decían. Y esa verdad, pensó, podría ser aún más oscura de lo que imaginaba. Capítulo 9. La sombra en el bosque. El magistrado regresó de su visita al templo con más preguntas que respuestas. La pieza clave del rompecabezas parecía siempre estar al alcance, pero se desvanecía justo cuando pensaba que la tenía. El monje había hablado con una tristeza profunda, y sus palabras resonaban en su mente. Masago no solo huía de la vergüenza, algo más oscuro y profundo la acosaba, algo que quizás ni ella misma lograba comprender. La daga enterrada cerca del templo era un símbolo de algo siniestro, y el hecho de que la mujer nunca la mencionara solo aumentaba el misterio. La oscuridad ya había comenzado a caer sobre la aldea cuando el magistrado decidió visitar el bosque, el mismo lugar donde se había desatado el trágico encuentro entre Kanazawa no Takeiro, Masago y Tajmaru. La investigación lo había llevado por muchos caminos, pero sentía que el bosque mismo guardaba secretos que no podía ignorar. Había algo en el aire, algo en la quietud de los árboles, que parecía susurrar verdades ocultas. El sonido de sus pasos crujía sobre el suelo cubierto de hojas secas mientras caminaba por el sendero que se adentraba en la espesura. Los árboles parecían más altos aquí, sus ramas entrelazadas, creando un techo natural que oscurecía aún más el sendero. Había algo de inquietud en ese lugar, como si los propios árboles estuvieran observando. El magistrado caminaba con cautela, como si cada paso pudiera desvelar una parte del enigma, o quizás, hacer que desapareciera aún más. De repente, un sonido distante, casi imperceptible, llamó su atención. No era el crujir de las hojas bajo sus pies, ni el viento entre los árboles. Era algo más, como un susurro, como si alguien estuviera murmurando entre las sombras. El magistrado se detuvo en seco, agudizando el oído, tratando de identificar de dónde provenía ese sonido. No pudo reconocer las palabras, pero una sensación de urgencia lo invadió. Decidió seguir el sonido, impulsado por un instinto que le decía que la verdad que buscaba se encontraba más allá de donde los ojos podían alcanzar. El magistrado avanzó con mayor rapidez, atravesando matorrales y ramas bajas. El sonido lo guiaba, pero no veía a nadie. La oscuridad del bosque se volvía cada vez más densa, como si la propia naturaleza quisiera ocultarlo. Después de unos minutos, llegó a un pequeño claro, donde la luz de la luna tocaba suavemente el suelo cubierto de hierba. En el centro del claro, había una figura encorvada, aparentemente una persona, pero cubierta con una capa de sombra, casi invisible. El magistrado, sintiendo una mezcla de curiosidad y cautela, se acercó. A medida que se aproximaba, la figura levantó la cabeza. Era una mujer. Su rostro estaba marcado por la fatiga, y sus ojos, aunque brillaban con una intensidad inquietante, estaban vacíos, como si todo lo que había conocido se hubiera desvanecido. Masago. El magistrado se detuvo al reconocerla. La mujer estaba de pie en medio del claro, mirando al vacío, como si esperara algo, o tal vez a alguien. Sus ropas estaban sucias y desgarradas, y su cabello deshecho caía en su rostro, casi ocultándolo. La luna iluminaba su figura de una manera fantasmal, haciendo que la escena pareciera una visión. Sin embargo,
El magistrado sabía que no era un sueño. No era una ilusión. Masago no pareció notar su presencia hasta que él habló. Masago, dijo el magistrado, su voz firme pero suave. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué has huido? La mujer levantó lentamente la cabeza. Sus ojos vacíos se encontraron con los del magistrado. No dijo nada al principio. Sus labios temblaron, pero no emitieron sonido alguno. Finalmente, después de unos segundos de silencio, habló, pero su voz era tan baja que el magistrado tuvo que acercarse más para escucharla. No sé si estoy huyendo, o si he venido aquí para encontrar la paz. Su voz sonó rota, como si le costara pronunciar cada palabra. Este bosque me llama. Es el único lugar donde siento que puedo esconderme de lo que he hecho. El magistrado la observó en silencio. Masago estaba en un estado de confusión, y lo que decía parecía carecer de sentido. Pero algo en sus palabras resonó dentro de él. La mujer no estaba huyendo solo del mundo, sino de su propio sentimiento de culpabilidad, de la acción que la había condenado, de la vida que ya no podía llevar. ¿Qué quieres decir con esconderte de lo que has hecho? Preguntó el magistrado, con voz calmada pero profunda, sabiendo que estaba cerca de la verdad. Masago miró al suelo, como si la tierra misma fuera la única confidente que le quedaba. Luego, levantó la cabeza lentamente y, por primera vez, lo miró a los ojos. Yo lo maté. Yo maté a mi esposo. No fue Tajmaru. No fue un bandido. Fui yo. Su voz tembló con la confesión, y una lágrima recorrió su rostro, pero no hizo nada por detenerla. Lo hice porque ya no podía soportar su mirada. Esa mirada llena de desdén, de repulsión. Él me odiaba, y yo ya no podía vivir con eso. Así que lo maté. Pero después me di cuenta de que no podía vivir con lo que había hecho. No podía vivir con su muerte, ni con la mía. El magistrado se quedó quieto, procesando las palabras de la mujer. Cada una de ellas era un peso, una revelación que hacía que el caso tomara un giro aún más oscuro. Masago había actuado por desesperación, pero también por el mismo sentimiento que había llevado a Kanazawa no Takeiro a la muerte. El dolor, el desdén, el orgullo roto. ¿Y ahora, qué piensas hacer?, preguntó el magistrado, su voz cargada de comprensión. Masago lo miró nuevamente, pero esta vez, su mirada era vacía, como si ya no esperara respuesta alguna. Ya no hay nada que pueda hacer. He perdido todo. El único lugar donde puedo encontrar paz es aquí, en el bosque, en el lugar donde todo comenzó. Quizás aquí, entre los árboles, mis pensamientos puedan encontrar la calma que mi alma tanto necesita. El magistrado permaneció en silencio por un largo momento. Sabía que Masago no podía ser arrestada ni juzgada de la manera tradicional. Ya se había condenado a sí misma, pero había algo en su voz, en su ser, que dejaba claro que su sufrimiento era más profundo de lo que cualquier pena podría sanar. Finalmente, el magistrado habló con tono grave. Masago, el castigo no siempre viene en la forma que imaginamos. A veces, las cargas más pesadas son las que arrastramos dentro de nosotros mismos. Pero si en algún momento decides salir de este lugar, si decides encontrar algún atisbo de redención, sabes dónde encontrarme. Masago no respondió. Solo bajó la mirada, y en ese momento, el magistrado comprendió que ya no quedaba nada más que hacer. La mujer había elegido su camino, y el bosque la había reclamado. A medida que el magistrado se dio vuelta para alejarse, un sentimiento de tristeza profunda lo invadió. Sabía que, aunque el caso estaba cerrado, las sombras de ese bosque seguirían persiguiéndolo, y las preguntas sin respuesta seguirían flotando en su mente por mucho tiempo. Pero, por ahora, todo lo que quedaba era la quietud del bosque, y el eco distante de las decisiones tomadas. Capítulo 10. La sombra del remordimiento. El magistrado regresó al pueblo al amanecer, la imagen de Masago en el bosque aún grabada en su mente. Aunque ya había tomado una decisión sobre el caso, algo en su interior no podía descansar. La verdad había sido revelada, pero el peso de esa verdad parecía aún más grande que el propio crimen. No solo Masago había cometido un asesinato, sino que había sido una mujer atrapada en su propio tormento, una mujer que, al igual que el samurái, había quedado atrapada en la red de su propio honor y desesperación. Al llegar a su oficina, el magistrado se sentó en su silla, mirando al frente, mientras el sol comenzaba a ascender, iluminando las paredes de madera envejecida. Sus manos descansaban sobre el escritorio,
los dedos jugando con la daga que había encontrado en el templo, la misma daga que Masago había dejado atrás. Cada vez que la miraba, la daga parecía contarle una nueva historia, una historia de decisiones equivocadas, de pasiones humanas y de arrepentimientos eternos. La mujer había matado a su esposo no por maldad, sino por una acumulación de emociones desbordadas, por un deseo de liberarse de una vida que ya no podía soportar. El caso parecía cerrado, pero el magistrado no podía dejar de pensar en los detalles, en los matices. La confesión de Masago había sido dolorosa, pero sincera. Ella había aceptado su culpabilidad, sin excusas ni justificantes, y se había rendido ante su propio remordimiento. ¿Era eso lo que merecía? ¿Una vida condenada por su propia conciencia? Mientras el magistrado se sumergía en sus pensamientos, uno de los oficiales entró en la habitación, rompiendo el silencio. «Señor, tenemos novedades», dijo con una expresión seria, pero algo aliviada. El magistrado levantó la mirada, expectante. «¿Qué has encontrado?», preguntó. El oficial entregó una carta, doblada cuidadosamente en un sobre de papel envejecido. El magistrado la tomó con cautela, notando que la letra en la parte superior no le era desconocida. Era la escritura de Kanazawa no Takeiro, el samurái muerto. El sobre estaba sellado con un símbolo que el magistrado reconoció, una flor de loto, la misma que estaba grabada en la empuñadura de la espada del samurái. El corazón del magistrado latió más rápido mientras rompía el sello. Dentro, encontró una sola página escrita a mano, con una caligrafía precisa y elegante. El mensaje decía lo siguiente: asterisco a quien corresponda. Si estás leyendo estas palabras, significa que el destino ha decidido que mi vida ya no es la que alguna vez fue. Puedo sentir el fin acercándose, y aunque mi corazón se llena de incertidumbre, quiero dejar estas palabras como mi último testamento. Mi esposa, Masago, no es culpable de mi muerte. No la condeno, ni siquiera después de todo lo que ha sucedido. La verdad es que me arrepiento profundamente de todo lo que le he hecho. Mis ojos la han visto como algo que no era, y mis palabras, llenas de desprecio, la empujaron a un abismo que nunca quise abrir. Si ella cometió un pecado, fue el mismo que cometí yo. El pecado de no comprendernos el uno al otro, el pecado de no ver que ambos estábamos atrapados en un laberinto de orgullo y dolor. No deseo que su alma sea condenada por el peso de lo que ocurrió entre nosotros, ni por el dolor que le causé. Si mi vida debe ser vengada, que sea por mis propios errores, no por los suyos. Con el último aliento de mi ser, te pido, quien quiera que seas, que liberes a Masago del yugo de su culpa. Que ella encuentre, en el tiempo que le quede, el camino hacia la paz. Y que, al final, ambos seamos perdonados por las sombras que hemos causado. Con respeto y arrepentimiento, Kanazawa no Takeiro. Asterisco. El magistrado se quedó en silencio por un largo momento después de leer la carta. El aire en la habitación parecía más denso, como si la confesión del samurái mismo hubiera dejado una huella invisible sobre el espacio. El magistrado comprendió que la verdad que se había revelado en esa carta era aún más compleja de lo que había imaginado. No solo Masago estaba atrapada en sus propios remordimientos, sino que el samurái también había sido víctima de su propio orgullo y de las circunstancias que los habían llevado a ese fatídico encuentro. El magistrado observó la carta por un momento más, sintiendo una extraña mezcla de alivio y pesar. Ahora que la verdad había salido a la luz, ¿qué debía hacer? Masago ya había sido castigada, no solo por la justicia, sino por el peso de su propia conciencia. ¿Era su destino encontrar paz, o seguiría arrastrando el dolor y el arrepentimiento por el resto de sus días? El magistrado se levantó de su asiento, la carta aún en sus manos, y miró por la ventana. El sol había ascendido por completo, iluminando las calles del pueblo con su luz dorada. Todo parecía tan tranquilo, tan lejano del tormento que se había desatado en el bosque y en la vida de los involucrados. Finalmente, el magistrado susurró para sí mismo, con una firmeza que le sorprendió. La justicia no siempre es clara. A veces, es el corazón humano el que debe juzgar, no la ley. Con ese pensamiento, el magistrado tomó una decisión. No buscaría más a Masago. No la perseguiría para encarcelarla ni para castigarla más. Ella ya había enfrentado su condena, y el tiempo sería su único juez. Si alguna vez decidía regresar, él estaría allí, dispuesto a escucharla, pero no para juzgarla, sino para comprender la profundidad de su dolor. El magistrado cerró la carta y la guardó en su escritorio.
Ya no quedaba nada más que hacer. La historia de Kanazawa no Takeiro y Masago estaba escrita, no en los archivos de la justicia, sino en las sombras de sus corazones. Y mientras la mañana seguía avanzando, el magistrado sentía que su propia alma también comenzaba a hallar algo de paz. Aunque no todo podía resolverse con la ley, había una verdad más profunda que la de cualquier sentencia: la comprensión del sufrimiento humano. Capítulo 11. El regreso a la luz. El tiempo pasó lentamente después de la revelación del magistrado en la oficina. Los días transcurrieron en el pueblo con una calma inquietante, como si las sombras del bosque aún se aferraran a cada rincón, esperando a que alguien más cayera en su red. Sin embargo, el magistrado no podía olvidarse de Masago. Su rostro seguía presente en su mente. Las palabras de la carta de Takeiro resonaban como un eco profundo. Masago había sido un alma perdida, atrapada entre las expectativas sociales y las tormentas emocionales de su propio corazón. Pero, ¿habría algo más en su historia que no estaba viendo? El magistrado sentía una necesidad incontrolable de entender, de saber si las acciones de Masago no solo fueron impulsadas por el dolor y la desesperación, sino por algo aún más sombrío, algo que no podía ver a simple vista. El tiempo seguía avanzando, pero su alma no encontraba consuelo. Esa mañana, el magistrado decidió regresar al bosque, al lugar donde todo había comenzado. Aunque sabía que el caso estaba cerrado, un inexplicable sentido de incomodidad lo impulsaba a visitar el sitio una vez más, como si el mismo bosque quisiera hablarle. No era la justicia lo que buscaba, sino la verdad que todavía se le escapaba entre las sombras. Al llegar al borde del bosque, el magistrado detuvo su paso. Frente a él se extendía la vasta oscuridad de los árboles, su silueta alta y enigmática, como un guardián mudo del pasado. El aire era pesado, impregnado con el aroma de tierra húmeda y hojas caídas. A pesar de la calma que parecía emanar del lugar, el magistrado sintió un estremecimiento en su interior. Algo lo atraía hacia adentro, una fuerza invisible que no podía explicar. Avanzó con paso firme, sabiendo que debía hacer frente a todo lo que aún rondaba en su mente. El bosque era un laberinto de naturaleza salvaje, donde los rayos del sol apenas tocaban el suelo cubierto de musgo. La sensación de estar siendo observado persistía, como si los propios árboles, con sus raíces profundas, pudieran sentir la presencia humana. Poco después de haber recorrido una distancia considerable, el magistrado llegó a un claro que le resultaba familiar. Era el mismo lugar donde había encontrado a Masago días atrás, de pie, inmóvil, mirando al vacío. Pero, esta vez, el claro estaba desierto. No había señales de la mujer ni de su tormenta interna. Sin embargo, algo en el aire parecía diferente. El magistrado caminó lentamente, observando el terreno, como si pudiera encontrar alguna pista que aún no hubiera descubierto. Fue entonces cuando vio algo en el suelo, una pequeña figura oculta entre las hojas secas. Se acercó con cautela y, al inclinarse, vio que se trataba de un objeto que había pasado por alto en su primer encuentro con Masago. Una daga, más pequeña que la que había encontrado en el templo, pero igualmente afilada y peligrosa. La daga parecía estar cubierta de tierra y polvo, pero, al examinarla más de cerca, el magistrado reconoció una inscripción grabada en su empuñadura. Era el mismo símbolo que estaba presente en la espada de Takeiro. De inmediato, una sensación extraña se apoderó de él. ¿Qué hacía esta daga aquí, en el mismo bosque donde Masago había desaparecido? ¿Qué conexión tenía con el asesinato de Takeiro, si es que había alguna? El magistrado se agachó para recoger el objeto, pero antes de que pudiera hacerlo, un sonido interrumpió el silencio del bosque. Alguien se acercaba. El magistrado levantó la vista y vio una figura familiar que emergía entre los árboles. Era Masago. La mujer apareció como una visión espectral, sus ropas aún desgarradas y su rostro marcado por la tristeza. Aunque su expresión era distante y perdida, el magistrado pudo ver en sus ojos un destello de reconocimiento. Ella se detuvo a unos metros de él, como si no estuviera segura de si debía acercarse o alejarse. «Masago», dijo el magistrado, con una voz suave pero firme. «¿Qué estás haciendo aquí?» Masago no respondió de inmediato. Parecía como si estuviera luchando contra algo, como si tratara de encontrar las palabras adecuadas para explicar lo inexplicable. Finalmente, con una voz quebrada, susurró. «He regresado porque no puedo huir más de lo que he hecho. No puedo escapar de la sombra que me persigue. Pensé que al regresar al lugar donde todo comenzó,
podría encontrar algo que me aliviara, alguna respuesta, alguna forma de perdonarme a mí misma. El magistrado la observó en silencio, comprendiendo que su sufrimiento era mucho más profundo de lo que las palabras podían expresar. Masago no solo había matado a su esposo, sino que también se había matado a sí misma, abandonando cualquier esperanza de redención. Masago, no puedes huir de tu dolor, pero tampoco debes dejar que te destruya, dijo el magistrado, guardando la daga en su capa. La verdad ha sido revelada. Ya no eres la única culpable de lo que ocurrió. Todos somos responsables de las sombras que arrojamos sobre nuestras vidas. No podemos vivir con ese peso para siempre. Masago levantó la vista, y por primera vez en mucho tiempo, sus ojos brillaron con una chispa de esperanza, aunque fuera diminuta. Entonces, ¿qué debo hacer?, preguntó, su voz aún llena de incertidumbre. El magistrado se acercó un paso más, con una serenidad que la mujer no había visto en mucho tiempo. Debes dejar ir ese peso. No porque lo que hiciste esté bien, sino porque el castigo que has infligido sobre ti misma es más cruel que cualquier otra pena. El camino hacia la paz comienza con el perdón, y el perdón comienza por ti misma. Masago quedó en silencio, considerando las palabras del magistrado. Un leve viento pasó entre los árboles, moviendo sus cabellos y agitando las hojas en el suelo. En ese momento, algo cambió en su interior. Tal vez no podía borrar lo que había hecho, pero sí podía cambiar la forma en que lo llevaba consigo. ¿Crees que alguna vez podré encontrar la paz?, preguntó, casi en un susurro. Sí, respondió el magistrado, con firmeza. La paz no se encuentra en el olvido, sino en la aceptación de lo que hemos hecho, en la disposición de aprender a vivir con ello, sin que nos destruya. El perdón, aunque no borre el pasado, puede liberar el futuro. Masago asintió lentamente, como si finalmente comprendiera la profundidad de esas palabras. El magistrado se quedó allí, mirándola, sin decir nada más. Sabía que su papel en esta historia ya había terminado. Ya no se trataba de encontrar culpables o castigos, sino de permitir que el alma de Masago pudiera finalmente encontrar la libertad que tanto anhelaba. Con un último vistazo al bosque, el magistrado dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso al pueblo. El aire ya no parecía tan pesado, y la luz del día, que antes había estado velada, comenzaba a brillar con más claridad. El camino que Masago debía seguir aún era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, parecía que la oscuridad en su corazón comenzaba a desvanecerse, reemplazada por un tenue resplandor de esperanza. Y así, el bosque, con todos sus secretos, permaneció en silencio, testigo de la batalla interna de un alma que finalmente comenzaba a sanar. Capítulo 12. El eco de las decisiones. Pasaron varias semanas desde que el magistrado regresó del bosque y Masago desapareció de la vista del pueblo. Nadie sabía a ciencia cierta qué había sucedido con ella, si había regresado a su hogar o si había huido, como muchos esperaban que hiciera. El magistrado, por su parte, había hecho todo lo posible por cerrar el capítulo que había comenzado, pero no podía evitar preguntarse si lo que había hecho había sido lo correcto. ¿Había dado suficiente ayuda a Masago? ¿Había hecho lo suficiente para redimirla, o su intervención había sido un acto vacío, una breve chispa de consuelo en una vida marcada por el sufrimiento? La vida en el pueblo había vuelto a su curso habitual. Los aldeanos seguían con sus quehaceres cotidianos, el comercio se mantenía activo, y la tranquilidad del paisaje no se veía alterada por las tensiones de antaño. Pero algo en el aire parecía diferente, algo que no se podía señalar con el dedo. Tal vez era el peso de las decisiones, tal vez la quietud que precede a la tormenta. El magistrado, sumido en su propio conflicto interno, pasaba más tiempo en su oficina, revisando documentos y realizando su labor habitual, pero siempre con la sensación de que algo lo acechaba, algo que aún no podía comprender completamente. A veces, al estar solo en su despacho, sentía que las paredes le susurraban secretos, que los rostros de aquellos que había encontrado en su camino lo observaban desde las sombras. Sin embargo, a pesar de todo el estrés y la confusión que lo envolvían, una cosa era clara en su mente: Masago necesitaba tiempo. Tiempo para sanar, tiempo para entender, tiempo para aceptar lo que había hecho. Una tarde, mientras el magistrado estaba sentado junto a la ventana, mirando cómo la luz del atardecer teñía el horizonte de un dorado cálido, recibió una visita inesperada. Un joven soldado llegó con un mensaje urgente, una carta sellada con el mismo símbolo que Masago había dejado en la daga. «Señor», dijo el soldado con respeto,
entregándole la carta. Esta carta viene del santuario de Koyama, en las montañas. Me pidieron que la entregara en mano. El magistrado tomó la carta con cautela, reconociendo el sello que indicaba la procedencia del mensaje. No era una comunicación cualquiera, sino algo que claramente debía ser importante. Sin decir palabra, rompió el sello y desplegó el mensaje con las manos firmes. La carta decía lo siguiente. Asterisco al honorable magistrado. Este es un mensaje de parte de Masago, la mujer que estuvo involucrada en el trágico suceso del asesinato de Kanazawa no Takeiro. Nos ha llegado a nuestro santuario que ella ha llegado buscando refugio. Ella ha pedido nuestra ayuda, y aunque su corazón está lleno de dolor y arrepentimiento, está lista para tomar una nueva senda. Por respeto a su voluntad y en virtud de la bondad que ella ha demostrado al buscar ayuda espiritual, le informo que, en este momento, ella está recibiendo las enseñanzas del camino de la meditación y el arrepentimiento en el santuario. Nos gustaría que el honorable magistrado tuviera conocimiento de este paso. Masago ha mostrado un profundo arrepentimiento por sus actos, y su arrepentimiento no es solo hacia la memoria de su esposo, sino hacia su propio corazón. Ha elegido seguir un camino de paz interior y meditación, y confiamos en que este proceso le permitirá finalmente encontrar la redención que tanto busca. Con respeto y gratitud. El gran monje de Koyama. Asterisco. El magistrado terminó de leer la carta, sus manos temblorosas al dejarla sobre la mesa. La noticia era un soplo de aire fresco, pero también cargada de incertidumbre. Masago, al parecer, había elegido la senda del arrepentimiento verdadero, buscando redimir su alma a través de la meditación y la reflexión, alejándose del mundo material y buscando una conexión con algo más grande que ella misma. Esto, para el magistrado, no era solo un acto de valentía, sino una forma de romper con el ciclo de dolor y culpa en el que había vivido durante tanto tiempo. Sin embargo, una inquietud persistía. Masago estaba sola en ese camino. ¿Sería suficiente para ella encontrar consuelo? ¿O el peso de sus decisiones y la historia de su vida la seguirían persiguiendo, como una sombra que nunca se disipa? Con el corazón pesado, el magistrado decidió que debía ir a Koyama, al santuario, no solo por el bienestar de Masago, sino también por el suyo propio. Necesitaba entender la verdadera naturaleza del arrepentimiento, la verdadera esencia del perdón. Al fin y al cabo, él también había jugado un papel en la historia de Masago. ¿Acaso no se encontraba también atrapado entre las sombras de su propia duda? Al día siguiente, el magistrado emprendió su viaje hacia las montañas de Koyama. El camino era largo y tortuoso, pero su mente estaba decidida. No solo buscaba a Masago, sino también respuestas para él mismo. La búsqueda de la paz nunca era sencilla, pero sentía que este viaje, en algún nivel, era inevitable. Había algo que aún le faltaba comprender. Algo que lo unía a esa mujer que había cometido un crimen, pero que ahora parecía estar buscando algo mucho más profundo que simplemente expiar su culpa. A medida que el magistrado ascendía por el sendero montañoso, el paisaje cambiaba. Las casas del pueblo y las aldeas fueron quedando atrás, y el entorno se volvía cada vez más agreste. El aire se volvía más fresco, y el sonido de la naturaleza era el único acompañante en el silencio de la montaña. A medida que llegaba más cerca del santuario, el magistrado podía sentir un cambio en su interior. Era como si la misma montaña lo estuviera guiando hacia una revelación, hacia una comprensión que había estado eludiéndolo durante tanto tiempo. Al final del día, al llegar al santuario, el magistrado fue recibido por el gran monje, un hombre sabio y sereno de rostro tranquilo que lo miró con ojos profundos. «Bienvenido, honorable magistrado», dijo el monje con una sonrisa leve. «Has venido a ver a Masago, ¿verdad?» El magistrado asintió, sin palabras al principio. No sabía cómo comenzar, no sabía qué decir. La historia de Masago era compleja, como la de todos los seres humanos. Pero había algo dentro de él que lo empujaba a seguir adelante. «Sí, vengo a verla. Pero también vengo en busca de algo más», respondió finalmente. «Busco comprender el perdón y el arrepentimiento. No solo el de ella, sino el mío también». El gran monje lo miró con compasión y comprendió el peso que cargaba. Sin decir una palabra, lo guió al interior del santuario, donde la quietud y la serenidad llenaban el aire. Allí, en medio de la paz de la montaña, el magistrado sabía que su búsqueda no terminaría con la respuesta que esperaba, sino con un entendimiento más profundo de lo que significaba ser humano,
de las decisiones que tomamos y las sombras que arrastramos detrás de nosotros. Capítulo 13. En la luz de la meditación. El monasterio de Koyama, enclavado en la quietud de las montañas, parecía ser un lugar donde el tiempo se detenía. Las campanas del templo resonaban suavemente en el aire fresco de la mañana, y el sonido de los monjes caminando en silencio por el pasillo creaba una atmósfera de reverencia y serenidad. Al ingresar, el magistrado fue recibido por la calma que solo un lugar dedicado a la meditación y la reflexión podía ofrecer. La nieve cubría las montañas a lo lejos, creando un contraste impresionante con el verde profundo de los bosques cercanos. El gran monje condujo al magistrado por un estrecho sendero cubierto de musgo hacia un pequeño pabellón rodeado de árboles antiguos. Masago estaba allí, sentada en posición de loto sobre una alfombra de tatami, con los ojos cerrados y las manos apoyadas sobre sus rodillas en una postura de meditación. A su alrededor, todo parecía en su lugar, pero el magistrado no pudo evitar notar que había una ligera tensión en el ambiente. La mujer, aunque aparentemente en paz, no era completamente libre de las cadenas de su alma. Había algo en su postura, en la forma en que sus hombros se mantenían rígidos, que delataba la lucha interna que aún estaba librando. Masago, al escuchar el suave sonido de los pasos del magistrado, abrió los ojos lentamente. Al verlo, sus labios temblaron levemente, pero no dijo nada. El magistrado se quedó parado en la puerta del pabellón, observando su rostro con una mezcla de curiosidad y empatía. Sabía que ella había estado buscando respuestas en este lugar, pero también sabía que la verdad no siempre se encuentra donde esperamos. El gran monje dio un paso hacia atrás y habló con voz suave, pero profunda. Masago ha llegado aquí buscando la paz, pero como todos los que buscan la redención, aún está enfrentando las sombras que la persiguen. La meditación y el retiro del mundo son herramientas poderosas, pero el camino hacia la verdadera liberación es largo. A veces, necesitamos confrontar lo que hemos hecho en lugar de simplemente alejarnos de ello. El magistrado asintió lentamente, comprendiendo las palabras del monje. La meditación podía calmar la mente, pero no podía borrar el pasado. Masago, al igual que él, necesitaba entender cómo reconciliarse con lo que había sucedido, cómo perdonarse a sí misma. Con un gesto, el gran monje invitó al magistrado a acercarse, y éste caminó lentamente hacia Masago. Ella no lo miraba directamente, pero su postura, aunque rígida, estaba cargada de una paz superficial. El magistrado se sentó frente a ella, manteniendo la distancia, respetando su espacio en este proceso tan delicado. Masago, dijo el magistrado en voz baja, he venido a verte porque sentí que este camino que has elegido es el correcto para ti. Pero también sé que este viaje hacia la paz no será fácil. El arrepentimiento es una carga pesada, pero solo a través de enfrentarlo se puede hallar el perdón. Masago levantó la vista hacia él, y sus ojos, aunque llenos de tristeza, reflejaban una determinación tenue. No sé si puedo perdonarme. He hecho cosas que no pueden ser perdonadas, no por mí ni por nadie. Tomé una vida que no tenía derecho a arrebatar. Y ahora, aquí, en este lugar, busco respuestas, pero solo encuentro vacío. El magistrado la miró con compasión, comprendiendo la profundidad de su dolor. Masago, dijo con calma, el perdón no se trata de borrar lo que has hecho. No se trata de ignorar el sufrimiento que has causado, sino de entender que el arrepentimiento genuino es el primer paso hacia la sanación. El camino del perdón no se recorre de una sola vez, ni en un solo momento. Se construye poco a poco, enfrentando lo que somos, lo que hemos hecho, y aceptando que nuestra humanidad nos permite aprender de nuestros errores. Masago permaneció en silencio, como si las palabras del magistrado resonaran en lo más profundo de su ser. El magistrado sabía que ella no estaba lista para comprender completamente aquello en ese momento. Pero, al menos, había comenzado a mirar hacia el interior de su alma, algo que antes le había sido imposible. La meditación le estaba enseñando a enfrentar sus demonios, pero el proceso era lento y doloroso. Masago no podía escapar de lo que había hecho, pero estaba intentando encontrar una manera de vivir con ello, de comprender su sufrimiento y, con el tiempo, aliviarlo. El gran monje, viendo que la conversación se dirigía hacia un camino profundo, intervino suavemente. En nuestra tradición, creemos que todo ser humano lleva dentro de sí un potencial para la iluminación, pero solo puede alcanzarla cuando se enfrenta a sus sombras con sinceridad. La meditación no es solo una técnica para calmar la mente, sino una manera de aprender a observar y comprender nuestras emociones,
sin juzgarlas ni escapar de ellas. Es un proceso que nos permite reconciliarnos con nuestra propia humanidad. Masago miró al monje con una expresión que parecía mezclar esperanza y duda. ¿Y cómo sé si lo que estoy haciendo aquí realmente cambiará algo? Preguntó con una voz temblorosa. ¿Cómo sé si encontraré la paz alguna vez? El gran monje sonrió suavemente, su rostro lleno de sabiduría. La paz no es un destino, Masago. Es un camino que debes recorrer todos los días, sin esperar que llegue a su fin. La paz está en la aceptación de lo que has sido, en la comprensión de lo que has hecho, y en el compromiso de vivir de manera diferente a partir de ese entendimiento. No te preocupes por encontrarla de inmediato. Lo importante es que estás buscando, y ese es el primer paso. Las palabras del monje parecieron calar hondo en Masago. Aunque su rostro seguía siendo una máscara de tristeza, algo en su interior se movió. Tal vez no encontraría todas las respuestas de inmediato, tal vez la paz no llegaría en un solo instante, pero el camino, aunque largo y arduo, era el único que podía recorrer. Y por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de que no estaba caminando sola. El magistrado, el monje, y el santuario en sí mismo la acompañaban en su viaje. Su carga, aunque aún pesada, no era suya sola. El magistrado, viendo la transformación que comenzaba a suceder en Masago, se levantó lentamente. No sé si el perdón llegará pronto, Masago, pero recuerda una cosa. El perdón más difícil de todos es el que debemos darnos a nosotros mismos. Solo cuando aprendas a perdonarte podrás encontrar la verdadera libertad. Masago asintió, aunque no dijo nada. No necesitaba palabras en ese momento. El magistrado sabía que su presencia había sido suficiente para abrir una puerta, aunque la mente de Masago aún estuviera llena de sombras. Al igual que él, ella debía aprender a vivir con sus decisiones y encontrar la manera de seguir adelante. El magistrado salió del pabellón en silencio, dejando a Masago con sus pensamientos. Al caminar por el sendero hacia el templo, una sensación de paz profunda comenzó a invadirlo. Tal vez no habría una resolución definitiva en ese momento, pero entendía que la verdadera redención, tanto para él como para Masago, no venía de respuestas fáciles o de soluciones rápidas. La verdadera redención era un proceso continuo, uno que solo podía ser alcanzado con paciencia, coraje y aceptación. El magistrado, al igual que Masago, tenía mucho que aprender, pero por primera vez sentía que el camino que había tomado lo estaba guiando hacia una comprensión más profunda de sí mismo y del mundo que lo rodeaba. Capítulo 14. El enfrentamiento de la verdad. El aire en el monasterio de Koyama, fresco y limpio, parecía envolver al magistrado en una calma que aún no lograba comprender completamente. Cada día en el santuario traía consigo un nuevo paso, una nueva revelación, pero también una mayor inquietud. Aunque el magistrado había visitado el lugar en busca de respuestas para Masago, pronto se dio cuenta de que las preguntas más profundas no se referían solo a ella. El proceso de redención y autocomprensión no era algo que pudiera ofrecerse de manera sencilla, ni tampoco era algo que pudiera decidirse por otro. Era un viaje personal, que cada ser debía recorrer por su cuenta, incluso si parecía imposible. Después de varios días de reflexión, el magistrado decidió que debía hacer una última conversación con Masago antes de marcharse. El monje había sido sabio al sugerir que la meditación era solo una herramienta, pero que lo más importante era que Masago, y él mismo, debían enfrentar los recuerdos, los sentimientos y los miedos que habían estado evitando. La verdad que buscaban no solo se encontraba en el silencio, sino también en las palabras, en los recuerdos que se habían acumulado como montañas de sufrimiento. Era temprano en la mañana cuando el magistrado se acercó al pabellón donde Masago había pasado tanto tiempo en meditación. Las primeras luces del día iluminaban suavemente el paisaje, bañando el lugar en un brillo dorado. Al entrar en el pabellón, encontró a Masago de pie, mirando por una de las ventanas abiertas hacia las montañas. Su rostro parecía más sereno que antes, pero sus ojos seguían reflejando un vacío profundo, un eco de todo lo que había experimentado en su vida. Masago giró lentamente al escuchar los pasos del magistrado. Por un instante, sus miradas se encontraron, y fue evidente que ambos sabían que este encuentro no era como los anteriores. Ya no había formalidades, ya no había espacio para las palabras vacías o las evasiones. Este era el momento para confrontar la verdad, para mirar cara a cara las decisiones del pasado y el presente. Masago, comenzó el magistrado con voz grave, pero cálida, he venido porque siento que ya no hay más tiempo para el silencio. No solo para ti,
sino también para mí. Todos hemos estado evitando enfrentar lo que realmente ha sucedido. Y creo que ha llegado el momento de hablar de ello, sin más evasiones. Masago lo miró por un momento sin decir nada. Luego, lentamente, se acercó a él y, sentándose en el suelo con las piernas cruzadas, lo invitó a hacer lo mismo. La postura que adoptaron, aunque llena de respeto, también simbolizaba una cercanía, una apertura para una conversación sincera. Lo que hemos hecho, dijo Masago con voz baja, lo que he hecho no puede ser deshecho. Los recuerdos, las decisiones, ellos siguen aquí. Y aunque a veces siento que ya he hecho todo lo posible para arrepentirme, aún me siento atrapada en un lugar donde no puedo avanzar. Como si el peso de lo que ocurrió me hubiera dejado marcada de por vida. El magistrado asintió lentamente, comprendiendo lo que Masago intentaba decir. El arrepentimiento no era algo que pudiera disolverse con un solo acto de meditación o con el paso del tiempo. Era una carga que se debía cargar, una pena que no se desvanecía por arte de magia. Sin embargo, había algo en sus palabras que lo inquietaba. Algo que lo empujaba a hacer la pregunta que había estado evitando. Masago, dijo el magistrado, esta vez con firmeza, necesito preguntarte algo. Algo que he estado evitando durante todo este tiempo. ¿Te arrepientes de lo que hiciste con Takeiro? ¿Te arrepientes de su muerte? Masago, al escuchar la pregunta, cerró los ojos por un momento, como si las palabras le dolieran. Luego, con una respiración profunda, abrió los ojos nuevamente y respondió. Sí, me arrepiento. Me arrepiento de su muerte. Me arrepiento de haber destruido algo tan valioso. Pero no solo por él. Me arrepiento de todo lo que he perdido. Porque en el fondo, lo que me hizo matar a Takeiro no fue solo el odio, sino el dolor que llevaba dentro de mí. El sufrimiento que había estado acumulando durante años. Mi propia oscuridad me empujó a hacer algo irreparable. El magistrado la escuchaba atentamente. Podía sentir el sufrimiento en su voz, el peso de sus palabras. Pero también podía ver la lucha interna que aún persistía. El arrepentimiento no era suficiente por sí mismo. Era necesario confrontar la raíz de su dolor y su ira, para poder dejarlo atrás. Entonces, ¿qué buscas aquí, en este lugar? Preguntó el magistrado con suavidad. ¿Realmente crees que este retiro, esta meditación, pueden ofrecerte la paz que buscas? Masago permaneció en silencio por un largo rato, mirando al frente, como si buscara algo en la distancia. Finalmente, habló, pero su voz era diferente, más tranquila. No sé si encontraré paz. Tal vez nunca lo logre. Pero lo que sé es que, por primera vez, estoy enfrentando mis propios demonios. Y en ese enfrentamiento, algo ha comenzado a cambiar. Quizá no pueda deshacer lo que he hecho, pero al menos ahora sé lo que soy. Y eso, de alguna manera, me da una pequeña esperanza. El magistrado observó en silencio a Masago. Su respuesta no estaba llena de consuelo ni de respuestas definitivas, pero había en ella una aceptación, una apertura a la posibilidad de crecimiento. Quizá el perdón no llegaría inmediatamente, tal vez no de la manera que ambos esperaban, pero había algo de redención en la sinceridad con la que Masago estaba enfrentando su dolor. Y eso, en sí mismo, era un paso importante. Te veo buscando la luz, Masago, dijo el magistrado con una leve sonrisa. Y a veces, solo necesitamos estar dispuestos a caminar en la oscuridad para encontrarla. Masago asintió lentamente, y por un momento, la conversación quedó suspendida en el aire, cargada de una serenidad profunda. No había respuestas fáciles, no había fórmulas mágicas. Solo quedaba el camino, largo y sinuoso, que ambos debían recorrer, con la esperanza de que, eventualmente, encontrarían la paz que tanto deseaban. El magistrado se levantó con lentitud, dispuesto a regresar al pueblo al día siguiente. Sabía que su tiempo en el santuario llegaba a su fin, pero también sabía que su propia búsqueda de redención no terminaba allí. Como Masago, él también debía seguir enfrentando sus propios demonios, enfrentando las sombras del pasado para poder finalmente encontrar la luz. El viaje de cada uno es diferente, dijo el magistrado mientras comenzaba a caminar hacia la salida del pabellón. Y a veces, no sabemos cuánto tiempo tomará. Pero lo importante es seguir caminando. Masago lo miró, una ligera sonrisa asomándose en su rostro. Sí, seguir caminando. Quizá eso sea lo que realmente importa. Con esas palabras, el magistrado partió,
pero sabía que la conexión con Masago no se rompería, aunque sus caminos se separaran. Ambos habían dado un paso importante hacia la redención, uno que los seguiría acompañando mientras continuaran enfrentando la verdad que llevaban dentro. Capítulo 15. La liberación. La mañana en el monasterio de Koyama se había teñido de una quietud casi etérea. El viento suave que bajaba desde las montañas acariciaba la piel del magistrado mientras caminaba por los senderos cubiertos de musgo, con una serenidad que no había experimentado en mucho tiempo. Había llegado al final de su estancia, y aunque no había encontrado todas las respuestas que había buscado, algo en su interior había cambiado. Como un río que, aunque no pueda cambiar su curso por completo, suaviza sus aguas al pasar por piedras y rocas, el magistrado sentía que su alma ya no era la misma. Había avanzado, aunque el camino seguía largo, incierto y lleno de desafíos. El sol comenzaba a ascender, llenando el paisaje con tonos cálidos y dorados. La nieve de las montañas resplandecía como un manto de luz que marcaba el fin del invierno y la llegada de la primavera. Masago ya no estaba en el pabellón de meditación, ni en el monasterio. Tras días de reflexión y de enfrentar sus propios miedos, había decidido abandonar el retiro y continuar su viaje. Ella había encontrado su propia verdad, una verdad que la liberaba de la carga del pasado. Pero lo más importante era que, por fin, había comenzado a reconciliarse con ella misma. El magistrado se detuvo en el umbral del templo, observando el paisaje que se extendía ante él. La paz que sentía era distinta a la que había buscado al principio. Ya no buscaba respuestas externas ni una solución rápida. Sabía que las respuestas nunca llegarían de un solo golpe, sino de los pequeños pasos de aceptación, entendimiento y autocompasión. El camino de la redención no se completaba con palabras, sino con acciones, con el compromiso de vivir con integridad y enfrentar las sombras que todos cargamos en nuestro interior. El gran monje se acercó al magistrado en silencio. No hacía falta decir nada, pues ambos sabían lo que el otro sentía. Habían compartido silencios durante los días anteriores, y ahora, al final del viaje, era claro que tanto el monje como el magistrado habían experimentado algo profundo. Algo que no podía ser explicado con palabras, solo vivido. Has aprendido mucho durante tu tiempo aquí, dijo el gran monje finalmente, rompiendo el silencio. La meditación no es solo un proceso de reflexión sobre el mundo exterior, sino de comprensión de uno mismo. El verdadero cambio, como te he dicho, se da cuando nos enfrentamos a nuestras propias sombras, cuando entendemos que el sufrimiento no es solo una carga, sino una lección. El magistrado asintió. Estaba claro que el monje hablaba desde la experiencia, y las palabras resonaban profundamente en él. Ya no se sentía perdido, ya no buscaba algo fuera de sí. Ahora entendía que la paz solo llegaría cuando aceptara su propia humanidad, con sus errores y virtudes. Masago ha encontrado su camino, aunque el viaje no ha terminado para ella, continuó el monje. La redención, como dijiste, no es algo que llegue de manera inmediata, ni se logra en un solo acto. Pero ella ha dado el paso más importante, la voluntad de sanar, de enfrentarse a lo que ha hecho y lo que ha sido. El magistrado miró al monje, con una ligera sonrisa que reflejaba una paz interior que no había tenido antes. Sí, he visto el cambio en ella. Y creo que, al final, los dos hemos aprendido a liberarnos del pasado, aunque no sea de inmediato. La liberación es un proceso. El monje asintió, sus ojos llenos de una comprensión tranquila. Exactamente. La verdadera liberación viene cuando dejamos de esperar que el sufrimiento desaparezca de inmediato. En lugar de eso, aprendemos a vivir con él, a comprenderlo y, de esa manera, a transformarlo. La aceptación es el primer paso hacia la libertad. El magistrado, ahora con el corazón más ligero, dio un paso hacia adelante, preparándose para emprender su viaje de regreso. Sabía que, aunque este lugar y esta experiencia formaban un capítulo importante de su vida, su camino aún no estaba terminado. La búsqueda de la paz, el entendimiento y la aceptación era un viaje continuo, y aunque había alcanzado una comprensión más profunda de sí mismo, aún quedaban muchas preguntas sin responder. Antes de irse, el magistrado se giró por última vez hacia el monje. Gracias, maestro. Este lugar me ha dado algo más importante que respuestas. Me ha dado la comprensión de que la verdadera paz no se encuentra en la huida del dolor, sino en enfrentarlo. El gran monje sonrió, su rostro sereno y lleno de sabiduría. Ve en paz, magistrado.
La liberación solo llega cuando nos damos permiso para vivir con nuestra humanidad, sin miedo ni juicio. Que el camino que tomes ahora te siga guiando hacia la luz. Con una última reverencia, el magistrado comenzó su camino de regreso. El sonido de sus pasos, acompañados por el canto lejano de las aves, se fusionó con el viento. Sabía que el camino aún era incierto, pero ya no lo temía. La verdad no era algo que se pudiera alcanzar de manera inmediata, pero el proceso de búsqueda, de reflexión y aceptación, era el viaje que realmente importaba. Masago había comenzado su propio camino de regreso, ya libre del peso de su pasado, buscando perdonarse y encontrarse con una nueva versión de sí misma. El magistrado también comenzaba su viaje, con la paz como su compañera, consciente de que la liberación, en todos sus aspectos, era un proceso que nunca terminaría. Y mientras el monasterio quedaba atrás, rodeado de las montañas que lo habían visto crecer, ambos comprendieron que, al final, la verdadera paz no es algo que se alcanza de una sola vez, sino una constante danza entre la aceptación de lo que somos, la comprensión de lo que hemos hecho y el compromiso de seguir adelante, sin importar cuántas veces el camino se oscurezca. Con el sol en el horizonte, ambos comenzaron a caminar hacia sus futuros, cada uno con una nueva perspectiva, pero con un destino compartido: el continuo viaje hacia la redención y la paz interior. Y así termina nuestra narración de En el bosque de Ryunosuke Akutagawa, una historia de redención, lucha interna y la búsqueda de paz. Si te ha gustado este viaje literario, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos audiolibros. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir compartiendo más historias como esta. Hasta la próxima.